Bueno, aquí tendríamos que puntualizar que hay distintos vicios en el uso del lenguaje, pero los que más comúnmente detectamos usados por parte de la comunidad mexicana, la comunidad lingüística mexicana, fundamentalmente es el mal uso de preposiciones. En este caso encontramos, por ejemplo, el uso de la forma en base frente a la forma adecuada, que sería con base, dado que es con apoyo en y no en apoyo en. Aquí tendríamos un error en esa forma. Otro de los vicios que existen en el del uso del lenguaje por parte de la comunidad lingüística mexicana es el hiato, es decir, formas que inician con vocal, las cuales se acompañan de una forma pronominal también iniciada en vocal, lo cual produce un efecto cacofónico, es decir, la azúcar en lugar de el azúcar, el agua, o formas como decir Carlos y Iván, que producen este tipo de efectos y que también es una incorrección en este uso del lenguaje. Otra de las formas de incorrección es el uso de los pleonasmos, es decir, repetimos un referente que ya fue dado por la primera forma del precedente, no tiene ninguna otra función semántica más que de ser pleonásmica. Pensemos en ejemplos como hemorragia de sangre, la palabra propiamente hemorragia ya implica sangre, jauría de perros, que también ya implica, la palabra jauría ya implica un colectivo de animales, o pleonasmos del tipo de métete para adentro, sube para arriba, que también dan estos usos incorrectos en el lenguaje. Otro de estos usos que podemos detectar es las formas que se llaman barbarismos, y es decir, la mala acentuación en una palabra, ya sea en la pronunciación o en la escritura, que ese es uno de los tipos. Por ejemplo, pensemos el caso que existe comúnmente entre aiga y haya. Aquí tenemos un caso de barbarismo. Otro caso de barbarismo podría ser también el uso de extranjerismos innecesarios, por ejemplo, backup, abstract, que ya esos son referentes que sí existen en nuestra lengua y por tanto es innecesario su uso, y que estos pueden devenir incluso en incorrecciones como el caso de accesar frente a acceder. Accesar es de to access, que existe en inglés, pero en español la forma existente es acceder, es decir, no acceso a internet, sino accedo a internet. Estos como los más frecuentes que podemos encontrar en estos usos e incorrecciones del lenguaje. Bueno, quizá los más frecuentes sean los solecismos, es decir, errores en las construcciones sintácticas, también los barbarismos, sea por la utilización de palabras extranjeras o por modificación de la sustancia léxica, y las redundancias quizá también sean una de las más abundantes en el habla mexicana. Por ejemplo, cuando decimos los alumnos quien me dijeron que no iban a venir, en lugar de quienes me dijeron que no iban a venir. Por ejemplo, cuando decimos habemos muchos que no estamos de acuerdo, cuando en realidad no podríamos conjugar de esa manera el verbo, sino hay muchos que no están de acuerdo. O cuando barbarismos, pues cuando decimos monstruo en lugar de monstruo, o cuando decimos tenemos que ir vestidos casualmente a la fiesta en lugar de informalmente, ahí estamos utilizando formas extranjeras. Y bueno, las redundancias de subir para arriba, entré para adentro, o sus aretes de mi mamá. Ese tipo de construcciones son las que muchas veces incurren en el habla los mexicanos. Al desconocimiento de la norma culta, aquí tenemos que tener en cuenta que la norma culta es la que rige el uso de estas formas. Todas las comunidades lingüísticas tienen distintas normas, la norma culta, la norma popular, la norma regional, pero en este sentido, hablando desde la perspectiva normativa, es la norma culta la que va permeando a esta forma de utilizar en un momento determinado y en una región determinada ciertas construcciones o ciertas piezas léxicas. Aquí atendemos a la norma regional,
a la norma que en esa comunidad y en ese espacio geográfico permea. Es decir, por eso me refería a que hay norma culta, norma regional, norma popular. En la norma regional no podríamos decir que está mal empleado este tipo de regionalismos, porque evidentemente son parte de su realidad cultural. Aquí lo que tenemos que atender es que para la cuestión de la redacción, la elaboración de trabajos académicos, para la presentación incluso de discursos orales, tenemos que considerar siempre esa norma culta que permea a la comunidad lingüística y que es con la cual se realizan gramáticas y diccionarios. Fundamentalmente creo que tiene que ver con una poca reflexión que hacemos sobre la manera en cómo hablamos. Lamentablemente también le damos poca importancia a lo que transmitimos y a la claridad de nuestra comunicación. Entonces muchas veces también es descuido en la manera de hablar, en no fijarnos en lo que estamos diciendo en concreto, y desde luego también una pobre formación gramatical y en general en el español. Los vicios dejan de ser vicios cuando atendemos a esta perspectiva normativa de la región en la cual implica el uso de cierta lengua. Pensemos en el caso de las costas, en el que se pierde la D al final de las palabras, verdad, caridad, barbaridad, pero en esa norma regional está permitido. No así para la norma regional de nuestra comunidad lingüística, que sería la parte central. Entonces, en ese sentido, considerando la parte normativa de una y otra comunidad, ahí dejan de ser como tal barbarismos. Otro caso en el cual podríamos detectar que no son barbarismos es en los lenguajes científicos y técnicos. Muchos de estos lenguajes se nutren incluso de formas extranjeras o de incluso regionalismos, y no tendrían por qué considerarse que son negativos, dado que adquieren un grado de especialización e intensificación semántica. Los vicios siempre son vicios. En ocasiones, por ejemplo, los pleonasmos pueden ser utilizados con un carácter enfático, cuando decimos lo vi con mis propios ojos o me lo dijo a mí. En ese sentido, estamos utilizando la repetición como una manera enfática de pronunciarlo. En otras ocasiones se pueden tomar licencias en las construcciones poéticas, pero en general, pues los vicios siempre van a impedir una comunicación adecuada y clara desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Aquí es importante considerar que cada lengua se constituye a través de distintos acervos léxicos que están depositados en diccionarios, en vocabularios, ya sea de lengua general o de lengua especializada, los cuales son siempre una ayuda, dado que en ellos está reflejada esa norma culta que nos permitiría conocer los distintos usos léxicos que existen para las distintas regiones y comunidades. En este sentido, tendríamos por esa parte este tipo de diccionarios. Otro tipo de sugerencia es acercarse a la lectura de literatura o de ciertos textos, porque también en esto se deposita tanto la experiencia cultural como la experiencia lingüística de distintos hablantes. Otro tipo de sugerencia sería realizar ejercicios de corrección para verificar estos primeros vicios que habíamos comentado en un principio. También otra recomendación es conocer las reglas básicas de tildación, las cuales están depositadas en distintos manuales y que ahora, gracias a Internet, podemos acceder a ellos muy fácilmente. Asimismo, también sobre todo considerar que la lectura es importante, dado que la lectura nos permite enriquecer nuestro vocabulario, tener una riqueza léxica y también conocer distintos tipos de conectores que están en este tipo de textos. Y finalmente, pues considerar siempre que este tipo de errores van a ser una falla o van a producir un error en la comunicación de lo que nosotros intentamos expresar de nuestra realidad a los distintos hablantes con los cuales nos comunicamos. Pues sobre todo que seamos reflexivos sobre lo que estamos diciendo, que tengamos cuidado en la manera en que nos expresamos
pero también la lectura evidentemente es una herramienta fundamental para consolidar nuestro vocabulario y evitar este tipo de problemas en la comunicación lingüística. Y no hay más, también informarnos sobre la cuestión gramatical. Pocas veces tomamos en serio la gramática y creemos que es aburrida o que es poco útil, y en la gramática hay muchas recomendaciones y muchos consejos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra comunicación lingüística, a ser más claros, a ser más elegantes en nuestra manera de comunicarnos. El poeta Pedro Salinas ya decía a principios del siglo XX que el ser humano solo llega a ser a través del lenguaje. Cuando nosotros nos podemos expresar ampliamente y cuando podemos definir con toda claridad lo que pensamos, lo que sentimos, lo que somos y lo que queremos ser. En este sentido, decía el mismo poeta que es lamentable ver cómo la gente muchas veces se preocupa por su aspecto, se preocupa por su ropa, se preocupa por desarrollar su cuerpo y su físico, y pocas veces se preocupa por lo más importante, el que se pueda expresar tal como quiere ser. Y decía que este tipo de personas son lisiados en la comunicación, que no pueden llegar a ser todo su potencial debido a la falta de lenguaje. Y afortunadamente el español nos brinda una gran riqueza expresiva, una gran riqueza léxica, a partir de la cual nosotros podemos crearnos y recrearnos en las palabras y llegar a ser todo lo que podemos ser como personas, como sociedades, como país. En este sentido, creo que gran parte de nuestros problemas se debe en que no hemos sabido articular nuestras palabras con nuestras realidades. Particularmente a los mexicanos se nos acusa de no decir las cosas tal cual son. Y muchas veces ahí se ocultan muchos vicios, se ocultan muchas realidades que a la larga pueden tener efectos nocivos para nosotros como comunidad. Entonces, volvamos a ser diáfanos, volvamos a utilizar las palabras con el sentido con el que han sido creadas, y si no, reflexionemos sobre nuestro uso lingüístico y sobre las potencialidades que éste tiene. Yo creo que tenemos una lengua rica, que tenemos una lengua con mucha unidad en general en todos los países de habla hispana, y tenemos una lengua con un amplio futuro. Lo estamos viendo continuamente, cada vez el español se habla más en distintos países, cada vez se aprende más como lengua extranjera, y debemos también aprovechar este gran patrimonio que tenemos como hispanohablantes de tener una lengua vital, de tener una lengua poderosa y de tener una lengua sumamente expresiva. Están los distintos diccionarios en línea del Diccionario de la Real Academia. Está el Diccionario del Colegio de México, que es el diccionario usual del español de México, que es muy importante porque habla de nuestra variante dialectal, es decir, este español mexicano. También está la página de la Academia Mexicana de la Lengua, la cual nos ofrece un acervo importante para conocer la normativa culta de nuestra lengua. Otra página interesante podría ser la Fondue, que también tiene un acervo importante sobre estas dudas. Y claro, el Diccionario Panhispánico de Dudas, que también nos ofrece distintas opciones para poder detectar e identificar si estamos cometiendo algún vicio o alguna incorrección en el uso del lenguaje. Bueno, esta redacción Sin Dolor de Sandro Cohen, que es un texto muy útil e importante para mejorar nuestra expresión escrita. También existen dos textos muy importantes de Beatriz Escalante, de redacción para periodistas y ortografía para periodistas, que de una manera muy clara y muy cercana nos expresan los elementos básicos de la redacción. También es un libro muy importante, es el de Samuel Gil y Gaya, de curso de sintaxis superior, que es muy claro, muy accesible para el manejo de las estructuras sintácticas que muchas veces nos generan problemas. Yo en particular recomendaría esos tres textos.